comenzó con susurros. Susurros en los fríos suelos de mármol de los vastos archivos del Vaticano, donde la historia se encerraba tras pesadas puertas de hierro y los pergaminos se descomponían bajo el peso de los siglos. La excavación se había autorizado en secreto, un acuerdo entre la Santa Sede y un puñado de arqueólogos de confianza. Oficialmente, se decía que solo estaban estabilizando las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro, asegurando que los antiguos cimientos resistieran otros 1000 años. Pero entre los que trabajaban en el lugar, los rumores susurraban más fuerte que sus taladros. Se había hecho un descubrimiento, algo sin precedentes, algo enterrado donde nunca había llegado la luz. Yo era uno de esos arqueólogos, traído en silencio, sin papeles ni prensa. Me llamo Marco Rinaldi y llevo 20 años escarbando en los huesos de civilizaciones olvidadas. Sin embargo, nada de lo que había descubierto antes se comparaba con lo que encontramos bajo el Vaticano. Sucedió el 15º día. Nuestro pequeño equipo trabajaba en el extremo más alejado de las catacumbas, bajo las criptas públicas donde los peregrinos presentaban sus respetos a los santos. Aquí, el aire era denso, viciado, como si no se hubiera movido en siglos. El polvo se colgaba en los delgados haces de luz de nuestras lámparas halógenas. Las herramientas repiqueteaban contra la piedra, las palas raspaban la tierra. El sonido era monótono hasta que uno de los trabajadores, un joven polaco tranquilo, golpeó algo hueco. Todos se detuvieron. «Marco», dijo, con la voz tensa, «deberías ver esto». Me moví rápidamente, con mi linterna frontal atravesando la oscuridad. El suelo donde había estado cavando parecía normal, una extensión de piedra pálida, como el resto de las catacumbas. Pero cuando me arrodillé y aparté la suciedad con los dedos, lo percibí de inmediato. Una costura, casi invisible, dividía el suelo. Se me aceleró el corazón. «Traed los cinceles», dije. Hicimos falta 3 personas, empujando con cuidado por los bordes, hasta que la piedra por fin se movió. Un silbido de aire se escapó como si la propia tierra exhalara. Lo que revelamos debajo no era solo otra capa de catacumbas. Era una puerta, una trampilla de madera reforzada con bronce, cuya superficie estaba cubierta de tallas, símbolos que no reconocí. Un escalofrío me recorrió. No eran las cruces ni los signos de ninguna era cristiana. Eran más antiguos, más toscos. Formas de animales entrelazadas con figuras de hombres que se arrodillaban ante formas grotescas que se alzaban sobre ellos como dioses. «Esto es...», empezó uno de mis colegas, pero le corté. «Lo documentamos, nada más». Señalé las cámaras y las luces. Quería ser metódico, pero la puerta me llamó como un susurro en la oscuridad. La abrimos, cada uno por una esquina. Era más pesada de lo que parecía, como si la propia tierra se resistiera a nuestros esfuerzos. Cuando por fin cayó, nos asomamos a la oscuridad. Bajo nosotros se extendía una cámara cuyo aire era más frío que la piedra que la rodeaba. Descendimos por una escalera desvencijada, con las botas resonando contra el suelo. Mi linterna frontal iluminó las paredes pintadas por primera vez con vívidos detalles. Escenas de hombres con túnicas rojas, reunidos en torno a altares, con los rostros oscurecidos. Junto a ellos ardían velas cuya cera se derramaba como sangre. En el centro de la cámara había una losa de piedra sobre la que descansaba algo imposible. 4 cuerpos momificados, vestidos con ornamentos papales. Sus rostros estaban ennegrecidos y marchitos, con los labios contraídos sobre los dientes en sonrisas eternas. Cada uno llevaba una mitra dorada, adornada con extraños grabados que hacían juego con las tallas de la escotilla superior. Sentí un sudor frío en la nuca. «No pueden ser reales», susurró uno de mis compañeros. «El Vaticano no tiene registros de papas como estos». Ese fue el primer momento en que lo percibí. Una sombra que se movía justo en el límite de la luz, como si algo se hubiera movido detrás de nosotros. Me giré bruscamente, pero no había nada.
Saquemos fotos y volvamos a sellar este lugar, dije, con la voz más aguda de lo que pretendía. Ya hemos visto bastante. Mientras trabajábamos, algo cambió en el aire. Empezó a aumentar la presión, como una tormenta bajo tierra. La luz de nuestras lámparas parecía más tenue. Sus rayos se los tragaba la oscuridad. Intenté apartar esa sensación y concentrarme en mi trabajo, pero mientras fotografiaba los cuerpos, juraría que sus expresiones habían cambiado. Las sonrisas parecían más amplias, más hambrientas. Esa noche sellamos la cámara, pero algo ya se había liberado. El descubrimiento debería haber sido un triunfo, el desenterramiento de una historia tan profunda que incluso los archivos del Vaticano la habían olvidado. Pero en lugar de eso, se convirtió en un pavor silencioso que nos envolvió. Aquella noche, permanecí despierto en mi pequeña habitación de los aposentos vaticanos, con el tenue olor a tierra y a algo más antiguo todavía pegado a mi ropa. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos rostros momificados, las sonrisas deformadas, los huecos ennegrecidos donde deberían haber estado los ojos. Mis pensamientos volvían una y otra vez a aquellas mitras, a las tallas que las adornaban, líneas retorcidas como venas que parecían latir cuando yo no miraba. De madrugada, cuando la oscuridad aprieta más, lo oí. Pasos en el pasillo fuera de mi habitación. Eran lentos, deliberados e imposiblemente pesados. Me quedé inmóvil en la cama, casi sin respirar, escuchando cómo pasaban por delante de mi puerta. El sonido continuó, desvaneciéndose en la distancia, pero no fueron los pasos en sí lo que me aterrorizó. Era lo que oía débilmente entre cada paso, el roce de algo seco, como pergamino arrastrado sobre piedra. Cuando amaneció, me obligué a sacudirme el malestar de la noche y volver al trabajo. Pero algo había cambiado en las entrañas del Vaticano. Al entrar en la excavación, noté inmediatamente el frío. Era más intenso que antes, un frío cortante que te calaba hasta los huesos. El aire era denso, opresivo, como si las propias catacumbas contuvieran la respiración. Nuestro equipo se movía en silencio, con la mirada perdida, como si temieran lo que pudieran ver si miraban demasiado en las sombras. La escotilla sellada se alzaba en el extremo opuesto de la cámara, y su superficie tallada parecía más oscura. Y las paredes, juraría que habían cambiado. Las figuras pintadas de rojo eran ahora más claras, sus rostros más nítidos. Algunas parecían mirarnos directamente. Descarté la idea por fatiga. Luego vino la desaparición. Piotr, el trabajador polaco que había encontrado la beta, fue el primero en desaparecer. Le habían encargado catalogar las pinturas, solo en un rincón de las catacumbas. En un momento estaba allí, con su linterna frontal moviéndose en la oscuridad y su aliento empañado por el aire frío. Al instante siguiente, se le apagó la luz. Al principio, pensamos que se trataba de una avería, de las que ocurren a menudo en estos lugares húmedos y olvidados, pero cuando le llamamos, no respondió. Nos dispersamos, con las linternas atravesando la penumbra, en busca de cualquier señal suya. Entonces encontramos su casco. Estaba tirado en el suelo, al borde de la cámara, con la luz destrozada, como si algo lo hubiera hecho pedazos. Y junto a él, semienterradas en el polvo, había huellas de pisadas. A primera vista, parecían humanas, pies descalzos clavados en la tierra, pero la forma era incorrecta. Los dedos de los pies eran alargados y los arcos anormalmente altos, como si algo hubiera caminado sobre unas extremidades que no estaban destinadas a este mundo. Me agaché a su lado y tracé el contorno con los dedos. El aire a mi alrededor parecía más frío. Levanté la vista y por un momento creí ver movimiento en las sombras. Un destello de algo alto y delgado, cuya forma se sacudía de forma antinatural al desaparecer tras uno de los pilares de la catacumba. Contuve la respiración, con el corazón martilleándome en el pecho. «Tenemos que irnos», susurró alguien detrás de mí.
No me giré para ver quién era. No podía apartar los ojos de los oscuros rincones de la cámara. Pero no nos fuimos. Los funcionarios del Vaticano no querían oír hablar de ello. Cuando informamos de la desaparición de Piotr, lo descartaron como histeria. «Las catacumbas son vastas», nos dijo uno de los sacerdotes. «Ya aparecerá». Sus voces eran tranquilas, pero sus ojos delataban algo más. Miedo. Esa noche, enviaron guardias suizos a patrullar las excavaciones, armados con linternas y rezando en voz baja. Yo me quedé en mi habitación, mirando al techo, incapaz de deshacerme de la sensación de que algo se movía bajo mis pies, algo antiguo y hambriento. Y entonces, justo antes de medianoche, las campanas de la Basílica de San Pedro empezaron a doblar. El sonido era grave y discordante, como si las grandes campanas hubieran sido tocadas por manos inestables. Me senté en la cama, con los pelos de los brazos de punta. Las campanas sonaron durante casi 5 minutos antes de callar. No fui el único que las oyó. Los guardias apostados cerca de la excavación dijeron oír susurros procedentes de la cámara sellada, voces que hablaban en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Un guardia lo describió como un coro de voces secas y traqueteantes, como el viento entre las hojas muertas. Por la mañana, 2 trabajadores más habían desaparecido. Al día siguiente se abandonó la excavación. Los funcionarios del Vaticano llegaron para supervisar el sellado de la escotilla, con el rostro pálido y la voz baja. Pero lo que habíamos descubierto no se enterraría tan fácilmente. Mientras nos preparábamos para marcharnos, eché un último vistazo a las paredes de las catacumbas. Las pinturas habían vuelto a cambiar. Las figuras vestidas con túnicas rojas eran ahora más claras, y en el centro del mural había aparecido una nueva forma. Una enorme figura envuelta en un manto negro, con el rostro oculto, rodeada de hombres arrodillados. Los rostros de los hombres eran inconfundibles. Piel oscura estirada sobre los huesos, labios contraídos en amplias sonrisas. Era la misma expresión que la de los papas momificados. El tren que me llevó lejos del Vaticano aquella mañana traqueteó contra sus vías con un ritmo antinatural, como si incluso la maquinaria bajo mis pies estuviera inquieta por lo que habíamos perturbado. Me senté solo, mirando por la mugrienta ventanilla cómo se alejaba la ciudad de Roma, con la mente repitiendo cada sombrío detalle de la excavación, cada susurro en voz baja, cada parpadeo de movimiento donde no debería haberlo. Quería convencerme de que abandonar el yacimiento significaba dejar atrás cualquier mal que perdurara en aquel lugar, pero algo en la boca del estómago me decía lo contrario. Era como si la oscuridad bajo el Vaticano se hubiera filtrado en mí, aferrándose a mis pensamientos como la niebla húmeda sobre la piedra. 2 días después, recibí noticias de uno de los guardias, un joven llamado Tomás, cuyo rostro apenas recordaba de las pocas veces que lo había visto pasearse nervioso por las catacumbas. Su mensaje era breve, escrito apresuradamente, como si temiera lo que pudiera ocurrir si se demoraba demasiado en las palabras. No ha terminado. Los veo por la noche. Las sombras se mueven y nos observan. Tienes que volver. La nota terminaba ahí, sin firma, como si el propio Thomas intentara borrar su propia presencia del papel. Quise descartarlo como paranoia, una réplica de estar rodeada de tanta muerte y misterio. Pero no pude. En el fondo, sabía que tenía razón. Las momias habían sido retiradas por orden del Vaticano y llevadas a una cámara sellada en algún lugar profundo de los archivos, pero su ausencia era más fuerte que su presencia. Casi podía sentirlas, como si sus miradas huecas permanecieran en mi periferia. Empecé a soñar con ellos, con manos pálidas presionando el cristal de mi ventana, con oraciones susurradas con aquella voz seca y susurrante que resonaba en pasillos vacíos. Cada mañana me despertaba con una opresión en el pecho, como si el aire de mi habitación se hubiera vuelto pesado, sofocante. Al tercer día, saltó la noticia.
habían encontrado muerto a uno de los sacerdotes asignados a los archivos vaticanos. Los detalles eran escasos, pero los susurros en los círculos que aún frecuentaba pintaban un cuadro grotesco. Su cuerpo descubierto en una pequeña sala de lectura, los miembros contorsionados de forma antinatural, la boca congelada en un grito insonoro. Decían que su piel había adquirido una tenue tonalidad gris y sus ojos se habían hundido profundamente en su cráneo, negros como el vacío. Algo iba mal y ninguna negación podía ocultarlo. Las palabras de Thomas volvieron a mí con una urgencia que ya no podía ignorar, y me encontré subiendo a otro tren, esta vez con destino al Vaticano bajo el débil manto de la noche. Mis pasos resonaban en las calles vacías de Roma mientras me acercaba a la Basílica de San Pedro, con las grandes cúpulas envueltas en nubes que amenazaban con llover. Una extraña quietud se cernía sobre la plaza, como si la ciudad misma hubiera caído en un sueño intranquilo. El viento susurraba entre las columnatas y, aunque estaba solo, no podía evitar la sensación de ser observado. El guardia de la puerta era mayor, con los ojos hundidos por el cansancio, y me miró con algo entre desconfianza y alivio. Sin mediar palabra, me hizo pasar y cerró la puerta tras nosotros con un ruido estremecedor que pareció resonar en el patio vacío. «Siguen aquí», murmuró mientras descendíamos a las profundidades del Vaticano, con una voz apenas audible por encima del crujido de los escalones. «Las momias. Las han trasladado, pero no se ha detenido. En todo caso, es peor». Los archivos habían sido cerrados a los forasteros, pero yo ya no lo era. Conocía los laberínticos pasillos mejor que algunos de los archiveros que se pasaban la vida catalogando los secretos del Vaticano. Atravesamos pasillos repletos de estanterías con conocimientos olvidados, con el aire cargado de olor a moho y a algo más nítido, como cobre quemado. Cuanto más caminábamos, más frío hacía, como si las paredes de piedra nos sacaran el calor de la médula de los huesos. Cuando llegamos a la cámara, la puerta ya estaba entreabierta. Al menor empujón, crujió y dejó al descubierto una sala que debería estar vacía, pero que no lo estaba en absoluto. Habían devuelto los cuerpos momificados, que ahora se exhibían erguidos contra la pared del fondo, con sus formas esqueléticas bañadas por el tenue resplandor de unas lámparas eléctricas parpadeantes. Se me revolvió el estómago al verlos. Ya no estaban simplemente muertos. Al principio, los cambios eran sutiles. La inclinación de sus cabezas parecía diferente. Los huesos de sus dedos se curvaban como si se aferraran a algo invisible. Las tallas de sus mitras eran ahora más claras, más intrincadas, y los retorcidos dibujos parecían palpitar débilmente en la penumbra. Y entonces vi a Tomás. Estaba de pie en el centro de la sala, de espaldas a mí, murmurando algo en voz baja. Su voz era suave y grave, un zumbido constante que me erizó el vello de la nuca. Lo llamé una vez, pero no se movió. Me acerqué, el sonido de mis botas amortiguado por la gruesa capa de polvo que cubría el suelo, y fue entonces cuando me fijé en la sangre. Se acumulaba alrededor de los pies de Thomas, oscura y húmeda, filtrándose en la piedra en gruesos riachuelos. Las palabras que pronunció se hicieron más claras a medida que me acercaba. Latín, aunque las frases eran inconexas, erróneas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas cuando alargué la mano para agarrarle del hombro, para sacarle del trance en el que había caído, pero antes de que pudiera tocarle, se giró. Su cara no era la suya. Donde deberían haber estado los ojos de Thomas, solo había unos huecos negros, y su boca colgaba abierta en una amplia sonrisa que se extendía imposiblemente, mostrando unos dientes dentados e inhumanos. Su piel era pálida, casi translúcida, y las venas oscuras y palpitantes. Levantó una mano hacia mí. Sus movimientos se agitaron como los de una marioneta con las cuerdas deshilachadas, y de lo más profundo de su garganta surgió un sonido que no era una voz, sino un coro. Decenas de susurros superpuestos,
voces secas y agrietadas como el siseo del viento a través de un pergamino desmenuzado. Las momias que tenía detrás parecieron moverse. Retrocedí a trompicones, con los pies resbalando en la sangre, y el aire a mi alrededor se volvió pesado. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras alargadas que bailaban a lo largo de las paredes, y en esas sombras los vi, formas altas y delgadas, rostros oscurecidos por la oscuridad. Las tallas de las mitras empezaron a brillar. La luz palpitaba al compás de los susurros que ahora llenaban la cámara, cada vez más fuertes, más agudos, como si las propias paredes estuvieran vivas. El aire de la cámara era sofocante, como si me lo hubieran succionado de los pulmones y lo hubieran sustituido por algo más frío, algo vivo. No podía moverme, no podía apartar la mirada de Tomás mientras su cuerpo se sacudía y se estremecía, como si lo que llevaba dentro aún estuviera adaptándose a su nueva forma. Los susurros se arremolinaban a mi alrededor, palabras que no podía entender, pero que sentía en lo más profundo de mis huesos, palabras que me hacían pensar en estrellas ennegrecidas y noches interminables. Y entonces las momias se movieron. Al principio fue lento, solo un ligero movimiento de sus miembros, el crujido seco de antiguas articulaciones flexionándose por primera vez en siglos. Sus cabezas se volvieron hacia mí al unísono, con las cuencas de los ojos huecas clavadas en mi forma temblorosa. Los símbolos grabados en sus mitras brillaron con más intensidad, y un sonido escapó de sus bocas colectivas, como el roce de la piedra contra la piedra, un sonido que no contenía ni ira ni malicia, sino algo peor, inevitabilidad. Mi instinto de supervivencia se puso en marcha. Me di la vuelta para huir, pero la cámara estaba ahora viva, llena de movimiento, de sombras que se deslizaban por el suelo, retorciéndose, tratando de alcanzarme con dedos largos y enjutos. La salida estaba justo delante. La pesada puerta aguardaba como la boca de la salvación. Pero al alcanzarla, vi que ya no era una puerta. Las tallas se habían extendido como venas por su superficie, intrincadas y brillantes, con la misma tenue luz que emanaba de las coronas de las momias. De la madera emergían rostros pálidos y angustiados, con las bocas abiertas en gritos silenciosos. Retrocedí a trompicones, ahogándome con la bilis que me subía por la garganta, y fue entonces cuando sentí una mano, fría, fina, apretándome la nuca. Me giré, pero allí no había nada, solo las filas de papas momificados y Tomás, si es que seguía siendo Tomás, quieto ahora, con sus ojos huecos clavados en mí. Volvió a levantar una mano, y esta vez su voz se oyó con claridad, aunque no era solo la suya, sino la de otros 1000 que hablaban a través de él. «Nos has visto». Era una afirmación, no una amenaza, y eso la hacía aún más aterradora. Mi mente me gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero mi cuerpo se negaba a escuchar. Las sombras se acercaban, subían por mis piernas como humo vivo y me rodeaban el pecho. Sentía que tiraban de mí, que me atraían hacia ellas, y sabía que si me dejaba llevar por ellas, estaría perdida. De algún modo, obligué a mis piernas a moverse. Corrí, no hacia la puerta, sino hacia el interior de los archivos, por los estrechos pasillos donde las sombras luchaban por seguirme. Las antiguas estanterías se cernían a ambos lados de mí, con su contenido olvidado y en ruinas, y corrí sin pensar, impulsada únicamente por el instinto primario de supervivencia. Los susurros me seguían, haciéndose más fuertes a cada paso, hasta que dejaron de ser susurros para convertirse en gritos. «Nos has visto». Entré a trompicones en otra cámara, esta más pequeña, con el techo bajo y arqueado como el interior de una tumba. La única luz provenía del tenue resplandor de los símbolos, que también aquí habían empezado a arrastrarse por las paredes, extendiéndose como una enfermedad. En el centro de la sala había un altar de piedra, cuya superficie estaba tallada con los mismos sigilos que había visto en las mitras de las momias.
Lo reconocí al instante. Era el mismo altar que habíamos descubierto días antes, el que había estado oculto bajo siglos de piedra y tierra. Y sobre el altar había un libro. Era antiguo, con la cubierta de cuero agrietada y oscurecida por el paso del tiempo, y las páginas amarillentas y quebradizas. Solo dudé un momento antes de cogerlo, y me temblaron las manos al hojear su contenido. Estaba escrito en latín, con letra apretada y apresurada, pero lo que más me llamó la atención fueron los símbolos. Estaban por todas partes, los mismos patrones retorcidos que habían cobrado vida en las momias, las mismas formas que ahora se extendían por el Vaticano como un cáncer. El sello no puede romperse, murmuré, leyendo en voz alta una de las páginas, porque no es la muerte la que duerme debajo, sino la ausencia de muerte, un hambre sin fin. No entendí el significado completo de las palabras, pero entendí lo suficiente. Lo que el Vaticano había ocultado durante siglos, lo que aquellas momias debían proteger, estaba despierto y hambriento. Había sido contenido por los rituales del pasado, por sacrificios de sangre y oraciones susurradas en la oscuridad. Pero esos rituales habían sido olvidados, enterrados bajo el tiempo y el polvo. Y ahora el sello se había roto. Las sombras se introdujeron en la habitación, colándose por las grietas de las paredes, filtrándose por el suelo como aceite. Las sentí acercarse, sentí su peso presionándome, y supe que solo tenía una opción. Si el altar había servido antes para encerrarlos, tal vez pudiera servir de nuevo. Arranqué una página del libro, cuyo quebradizo papel se desmoronaba por los bordes, y la coloqué sobre el altar. No conocía el ritual ni las palabras, pero tenía que intentarlo. Los susurros se hicieron más fuertes, más furiosos. Podía sentir su furia, su desesperación, mientras arremetían contra mí, arañándome la piel y tirando de mi mente. Se me nubló la vista, y por un momento los vi. Figuras altas y delgadas envueltas en sombras, con los rostros ocultos tras máscaras de hueso y oro. Me rodearon, su presencia era abrumadora, y entonces comprendí que no eran humanos. Nunca habían sido humanos. Eran algo más antiguo, algo que nunca debería haber existido. Apreté las manos contra el altar, ignorando el ardor que me abrasaba las palmas, y grité palabras que no eran mías. Los símbolos brillaron con más intensidad y la luz se extendió hacia el exterior, haciendo retroceder a las sombras. Las figuras gritaron, un sonido que hizo temblar las paredes y me sacudió los huesos, pero no me detuve. No podía detenerme. Lo último que recuerdo es la luz, cegadora, pura, y después, nada. Me desperté en la cama de un hospital, con un fuerte olor a antiséptico en el aire y el cuerpo dolorido como si me hubieran aplastado bajo el peso del mundo. Los médicos me dijeron que me habían encontrado inconsciente en los archivos, enterrado bajo una sección de piedra derrumbada. Dijeron que había sobrevivido de milagro, aunque no supieron explicar cómo había llegado allí ni por qué tenía las manos quemadas. Después de aquello, el Vaticano cerró los archivos alegando inestabilidad estructural. Nadie habló de lo que habíamos descubierto, ni de las momias, ni de los símbolos, ni de las sombras que se movían cuando nadie las veía. El cuerpo de Thomas nunca fue encontrado. Pero yo sé la verdad. Todavía los veo, en los rincones de mi visión, en los espacios donde no llega la luz. Están observando, esperando, y sé que el sello que intenté restaurar no se mantendrá para siempre. Lo que duerme bajo el Vaticano ya está despierto, y es solo cuestión de tiempo que vuelva a liberarse. Cuando llegue ese día, no habrá oraciones lo bastante fuertes, ni muros lo bastante gruesos, para detenerlo. No es la muerte la que duerme debajo, es el hambre, y nos devorará a todos.